Askesis, asketés. Este término griego para referirse al ejercicio de lo que se llamaba la psique, el alma, traducido. Una traducción un poco compleja, pero diríamos que es así, ¿no? El ejercicio del espíritu, del cuerpo, esa consagración, esa visión total de la creación de la vida humana como obra, ¿no? ¿Por qué os hablo de esto? ¿Por qué quiero recuperar ese término del griego? Pues porque siento que con el tema de la lectura, que es un ejercicio, según ellos, estamos en un momento un poco complejo a nivel discursivo, a nivel público, a nivel de relacionarnos con el acto de leer. Creo que tanto por una vertiente como por la otra hay muchas cosas problemáticas que se derivan de cómo estamos acercándonos al acto de la lectura, y hoy quería pues proponer una vía recuperando un concepto muy antiguo, de más de 2000 años de antigüedad, de la Grecia clásica, para intentar repensar el acto de leer, dibujando la comparación con una de las cosas que más me importa ahora mismo a mí también, que es el ejercicio físico, ¿de acuerdo? Que es un vínculo que ellos tenían. Así que si os parece, os cuento un poquito toda la pesca. ¿Por qué os cuento esto también? Por una cuestión personal, por una cuestión de la propia historia y cómo yo me he sentido a lo largo de mi vida. Creo que es muy común hoy en día sentirse ciertamente alienado, o un poco en modo automático, un poco ajenos a nuestra propia actividad vital. Y a mí hay ciertas actividades, ciertos hechos que me han ayudado a sentirme humano, paradójicamente, a sentir que tenía una propia capacidad y que tenía una capacidad de intervenir en el mundo y de no ser ajeno a él, ¿no? Y esas actividades son tres fundamentalmente, ¿no? Por un lado, diríamos el amor, las relaciones amorosas, tanto amistad como de un carácter más afectivo. Creo que ahí hay una cierta libertad que se consagra, pero es algo muy compartido. Y luego hay dos actividades que son más solitarias, que son el acto de la lectura y el ejercicio físico. El acto de la lectura es un acto que descubrí de la cultivación antes del ejercicio físico, y hasta ese momento, hasta este momento prácticamente, se había convertido, diríamos, en mi fundamento a la hora de cultivarme y de esta manera sentirme propiamente más humano, porque sí, yo sí que creo que hay algo en el cultivarse y el formarse como persona que conlleva un cierto sentirse y un cierto cuidado de la propia vida, que deviene en una mayor felicidad y una manera de estar en el mundo más ética, en definitiva. Pero hace un tiempo reconecté con el ejercicio físico, ¿no? Y por muchos motivos, ¿no? Siempre hay como el motivo estético, el motivo de la salud, el motivo de hacer algo porque se tiene que hacer, el motivo de la rutina, de la habitud, de lo que sea. Pero lo cierto es que conseguí clicar y entrar en un ejercicio físico que supuso una transformación bastante palpable, al menos personalmente, en lo que se refiere a mi propio vivir. Y esto siempre me ha resultado un tanto problemático, porque no quiero caer en esos discursos de criptobro, de gymbro, entrepreneur, ¿no? Que de alguna manera llevan a la quinta esencia este rollo de grindear, despiértate a las 5 de la mañana, haz ejercicio y fórrate, ¿no? Tampoco, no quiero llevarlo hacia allí, a este punto productivista o productivo o consumista, ¿no? De esta sociedad que nos trata a todos como empresas. Es decir, no quiero caer ahí. Pero sí que creo que hay algo de valor en el cultivarse a uno mismo. Y eso sucede tanto en el ejercicio físico como en el ejercicio del espíritu, ¿no? Por eso recuperaba esta palabra de la askesis, ¿no? Asketés, que aúna esos espacios. No es casualidad que Platón ya hable del gymnasium, de la psique gymnasté, es decir, de la gimnasia de la psique, del alma. Ya sabéis que es una traducción muy compleja, porque luego el cristianismo recoge el término de psique y lo traduce por alma y le da la acepción cristiana, pero cuando estamos hablando de psique, no es ni una psique psicológica ni un alma cristiana, sino una especie de yo griego, para que nos entendamos así muy a brocho modo. Entonces, esto me lleva al punto que yo quería hacer, que a través de esta experiencia mía personal, y creo que es una experiencia general, y sobre todo siendo consciente de lo que me contáis, de lo que veo, de la serie de problemáticas y del reto que supone para mucha gente el acto de enfrentarse o de construir una cierta relación con la lectura que sea beneficiosa o como mínimo desean y son incapaces de llevar a cabo, creo que os quiero contar un poco por qué creo que es importante o por qué importa esto que os estoy contando. Primero porque creo que es importante recuperar un sentido de
agenciamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, creo que la experiencia contemporánea de no delegar constantemente los flujos libidinales, es decir, en las dinámicas algorítmicas, tanto de las redes sociales como de la publicidad, como del mundo que nos envuelve, es decir, no delegar el ejercicio de nuestro tiempo en empresas externas, sino tener la capacidad de, en términos kantianos diríamos, escoger nuestros fines y llevarlos a cabo, creo que es una experiencia muy alentadora y muy positiva, o más que positiva, muy potente, ¿no? Que nos potencia mucho como personas y nos da mucha fuerza, ¿no? Nos da mucha fuerza, creo que es importante. Entonces, este agenciamiento, este sentir que podemos decidir sobre lo que hacemos. ¿Vale? Sin querer reforzar una idea de sujeto liberal, típica del yo capitalista, sino una idea de agenciamiento que es colectiva, etcétera. Pero que sí que es cierto que es importante este agenciamiento. Luego es importante porque creo que hay una sensación de que hay como esta derrota antes de empezar. Es decir, esta sensación de que yo hablo con la gente y veo, observo, y tengo esta sensación de que la gente, las personas, ¿no? A mí me pasa con otras cuestiones, pero con el tema de la lectura hay esta sensación constante de que es imposible, de que está demasiado lejos, de que es que yo no sé hacer esto, yo no puedo hacer esto, es que estoy demasiado distraído, es que no tengo capacidad de atención, es que no me puedo concentrar, etc. Como hay un salto, hay un abismo, ¿no? Una franja que separa claramente de no poder a poder, ¿no? Y todo el entremedio, que es todo este proceso de cultivación, de ejercitación, desaparece. ¿No? A mí me pasaba esto con el tema del ejercicio. Es decir, yo, por ejemplo, nunca he tenido mucha fuerza en el pectoral. No he tenido mucha fuerza y nunca me he podido como levantar así. O sea, yo no podía hacer ni una flexión, literalmente. O sea, es que literalmente no podía hacer una flexión. Y yo siempre decía, no, es que yo no tengo fuerza aquí, es que yo esto no sé hacer, es que no se me da bien, es que etcétera. Y era completamente cierto. Pero luego como que empecé a coger el hábito y la propia repetición de entrenar un poco, sin yo obsesionarme y volverme loco, y de repente un día te encuentras que tienes esa capacidad física y esa capacidad motriz. Y puedes hacer eso, ¿no? Y ahora, como un vídeo por aquí, pues me estoy colgando de las redes, no sé qué. Es decir, hay un cambio real. Y esto pasa por entender que tanto el músculo como la capacidad cognitiva no es una cosa que esté dada, sino es una cosa que se construye, ¿no? Los griegos nos dirían que es el trabajo ético de formarse, de tratarse a uno mismo como una obra, ¿no? Que Foucault recuperaría y diría que es este cuidado de sí, ¿no? Este cuidado de sí que es tratar lo que somos, ¿no? Y cuando decía de no delegar, me refería precisamente a eso, ¿no? A no delegar, a conocerlo todo menos conocer nuestro propio cuerpo y nuestro propio proceso cognitivo. Que luego entraré aquí un poco, ¿no? ¿Y por qué creo que es importante esto? Porque siento que hay un cierto inmovilismo que es inmediatez. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, como todo es inmediato hoy en día, y estamos acostumbrados a esta inmediatez tan radical, esta inmediatez nos lleva a la inmovilidad. Porque todo lo que no sea inmediato se nos hace como imposible. Y de esta manera lo que hacemos es, repito, delegar nuestra actividad vital en dinámicas de explotación capitalista, literalmente. O sea, cuando hay una cosa que creo que es importante entender, y aquí me estoy yendo un poco por la rama, pero creo que es importante porque creo que es importante entender un poco este espíritu del tiempo, este zeitgeist, para poder intervenir en él, y es que cuando estamos perdiendo el tiempo o malgastándolo, o incluso a veces necesariamente haciendo zoom out y lo que sea, en estos espacios, en estas plataformas digitales, no estamos tan solo doom scrolling, lo que sea, perdiendo nuestra atención. Estamos trabajando y generando plusvalor, estamos generando dinero para un conglomerado internacional que vulnera los derechos humanos y la privacidad. ¿De acuerdo? O sea, no podemos olvidar esa parte. No, cómo gastamos el tiempo cuando delegamos, trabajamos para otro. Creo que eso es importante entenderlo. Siguiente, vamos al siguiente apartado. Buenas, interrumpo un breve segundo para para recordaros que hasta el 14 de enero os podéis apuntar al club de lectura que he montado. Hay unas plazas limitadas, quedan muy poquitas, pero nada, el enlace está en la descripción, ¿vale? Os dejo con el vídeo. Al final del vídeo os cuento más sobre esto. ¡Chao, chao!
Vale, el siguiente apartado, que lo voy a leer porque lo tengo aquí apuntado, que es porque hay bastantes palabras, hay identidad, cuidado de sí, concentración y reflexividad. ¿Por qué digo esto? Porque esto le doy las gracias a mi amigo Manolo, que me dio las coordenadas para pensar esto en términos más fenomenológicos. ¿Por qué la concentración y la reflexividad son importantes? Y volvemos al tema de delegar, de trabajar para otro. Reflexionar es una cosa que si la pensáis, ¿no? O sea, es un ejercicio, una flexión, una genuflexión, es una curvatura sobre uno mismo, ¿no? O sea, reflexionar es curvar sobre uno mismo. Cuando hacemos ejercicio, estamos de alguna manera reflexionando el músculo, estamos concentrándonos, estamos cogiendo conciencia de una cosa que pasa desapercibida, ¿no? Creo que es muy interesante. Todos tenemos un cuerpo y todos simplemente lo movemos. Porque de eso va a ser humano, ¿no? Pero de repente hay ciertas actividades físicas que puede no ser ir al gimnasio, sino yo, por ejemplo, cuando bailo y entro a fuego, cojo conciencia de los límites de mi propio cuerpo y todos esos músculos que están desapercibidos de normal, de repente coges conciencia de ellos y los puedes mover. O sea, yo es una actividad que es muy fuerte, que con 20 y pico años, de repente descubrir que tengo músculos que puedo mover es una experiencia muy heavy, ¿no? Pero porque coges un conciencia y un saber de sí y rompes el automatismo. Pues con el acto de lectura pasa una cosa muy similar, ¿no? Con el acto de reflexividad. Reflexionar en términos cognitivos o intelectuales, tenemos que entender que la idea del concepto de reflexión es uno de los conceptos fundamentales de la modernidad filosófica. Es el concepto que, de alguna manera, se vuelve central tanto en la crítica de la razón pura de Kant, como luego en Fichte, como incluso anteriormente podríamos decir que, de alguna manera, dudar es reflexionar sobre lo que nos es dado en términos cartesianos. ¿Por qué digo todo esto? Porque la reflexión tiene una cosa muy peculiar que desde la filosofía defendemos a capa y espada, o como mínimo somos muy conscientes de ella y le damos mucho aprecio, ¿no? Que es la autoconciencia. Reflexionar es el desdoble cognitivo que se da cuando nos observamos pensando. Es decir, cuando uno habla, no piensa lo que está diciendo, sino que simplemente está hablando. Y por eso también es liberador y salen cosas que a priori no serían posibles. Y de ahí viene la capacidad curativa del habla que aparece en el psicoanálisis, por ejemplo. Pero es cierto que en la reflexión hay algo de observar los propios caminos que uno tiene. Y eso revela la estructura, nuestra estructura cognitiva y nuestra manera de estar en el mundo, por lo tanto. Y en ese sentido podríamos decir que sin reflexionar nunca somos conscientes, eso nos lo diría Kant, de las condiciones de posibilidad de nuestro conocimiento, de nuestra vida. Es decir, romper el automatismo, esta alienación, este delegar en lo otro, ¿no? Cuando estamos trabajando por otros, ¿no?, en estas redes sociales, no estamos reflexionando, estamos reaccionando. Y eso, sin querer sonar boomer, es una diferencia epistemológicamente radicalmente distinta. Cuando reflexionamos, hay una crítica inherente porque estamos, de alguna manera, observando y poniendo en duda nuestros procesos cognitivos. Cuando estamos reaccionando, lo que hay es una relación de causa-efecto. No hay una reflexividad, ¿de acuerdo? Darle vueltas a la tuerca, es que es muy, es muy sencilla. Vale. ¿Y por qué esto es importante? Para estar presente, ¿vale? Curiosamente, paradójicamente, hay dos maneras de estar presente, creo. Bueno, hay muchas, pero creo que fundamentalmente el ser humano tiene dos maneras de estar presente. La primera de ellas es, que es por ejemplo la que se da en el amor, que es la puesta en suspensión de la propia identidad y de la reflexividad, ¿no? La puesta en suspensión de las facultades del yo. Es decir, la pura entrega a la circunstancia, al acontecimiento. Pero para que esto tenga su reconocerse, su reconocimiento, necesita del otro ámbito de la presencia, que es el de la conciencia de sí. Cuando no estamos conscientes de sí, de uno mismo, nos sentimos alienados, enajenados en nuestra propia vida. En cambio, creo que tanto el ejercicio físico nos recupera la presencia de nuestro propio cuerpo
Y hay algo muy, muy potente en estar levantando un peso, por ejemplo, o hacer otro ejercicio físico, yo os hablo de ese porque es lo que he estado practicando, y que el músculo no pueda más. Y sentir el límite del músculo. Y decir, hostia, hasta aquí puede mi cuerpo. Joder, eso es una experiencia muy potente, porque nos recupera, nos da una sensación de límite, de esto nos encapsula de alguna manera y nos dota de cierto sentido. Que creo que eso hoy en día es muy importante. Desde aquí, en este canal, he hablado muchas veces de la importancia de estar abierto a lo otro, de la relación con la alteridad, de esa vulnerabilidad fundamental relacional en la experiencia humana. Y sigo defendiendo esto, ¿eh? Y lo sigo pensando. Pero sí que es cierto que con el tiempo, dándole vueltas a todo esto, me he dado cuenta que para estar abierto a lo otro, hace falta tener cierta relación con la mismidad, con uno mismo. Es decir, repito otra vez, cuando estamos delegando todo el ejercicio de nuestra existencia a flujos mercantiles, no podemos estar abiertos a lo otro. Porque no es que estemos... Que estar abierto a lo otro, siendo vulnerable, no implica no decidir nada. Implica ser responsable de las propias decisiones y permitir que intervenga la otredad en ellas. Creo que es una cosa... Es decir, la libertad es un ejercicio relacional, pero que requiere de la propia responsabilidad. Entonces, eso me lleva a la idea de concentración, que creo que opera en todo esto. Concentrarse, creo que es una cosa que aparece por todos los lados y la sabéis y la notáis. Es una habilidad que escasea y cada vez escasea más. Cada vez es más complicado concentrarse. Entonces yo creo que las experiencias de la concentración se vuelven fundamentales. Y se vuelven fundamentales por una cuestión, que es que... Y otro concepto del que hemos hablado bastante por aquí, que es el de plasticidad, ¿no? Gracias, Catherine Malabou, por el concepto tan maravilloso que es el de la plasticidad, que ya aparece en Hegel hablando de la autoconciencia. Somos profundamente plásticos. O sea, el ser humano es de una plasticidad tremenda, tanto física como cognitivamente, si es que se pueden separar, ¿no? Podemos decir incluso. Y esto me conecta con esa derrota antes de empezar. La concentración, tanto la concentración necesaria para ejercitar el cuerpo como la concentración necesaria para ejercitar la psique, diríamos, en el acto de lectura, en el acto de pensar, en el acto de escribir, en el acto de dialogar, ¿bien? Es una cosa que, pese a ser profundamente precaria, responde muy bien. Es decir, yo a veces me lo imagino como una especie de persona hambrienta, que está muy hambrienta, pero le dan de comer y en nada y de repente se siente llena, ¿no? Como, no sé si es buena esta metáfora, pero lo que yo os quería decir es que el efecto compuesto, la progresión, es mucho más corta de lo que a priori puede parecer. Es decir, cualquier persona que haya entrenado relativamente de manera rutinaria, es decir, que haya devenido cierto hábito y haya establecido una repetición semanal, habrá visto en cuestión de 2-3 meses un cambio radical en su cuerpo. No solo estético, sino un cambio en la fuerza que tiene, en la motricidad que tiene, en la capacidad que tiene de entrar a concentrarse corporalmente. Pues que a la lectura pasa lo mismo. Es decir, cuando uno lee, al principio se puede volver un reto, ¿no? Sobre todo si es un texto difícil. Pero a la que uno se acostumbra a esa fricción, a ese reto y aprende a concentrarse, rápidamente se aumenta esa capacidad de concentración significativamente, cualitativamente, de verdad, ¿eh? O sea, creo que os sorprenderíais muchísimo a vosotras mismas con la capacidad que podéis cultivar en relativamente poco tiempo. O sea, de verdad. O sea, es una cosa muy potente, ¿eh? Quiero dejar claro que esto no implica que sea un proceso hedonista en un sentido contemporáneo, rápidamente placentero. Si queremos estar presentes y trabajar cierto cuidado de sí fuera de la inmediatez,
no podemos esperar un resultado inmediato. Es un poco the whole point, ¿no? Es decir, siento que queremos o deseamos ciertas cosas que requieren unos procesos más lentos porque identificamos que hay valor en ellos, es decir, la gran mayoría de la gente quiere leer porque entiende que hay algo bueno ahí, pero la gente, y deseamos todos, un resultado inmediato de aquello que es largo. Y eso no funciona así. Es decir, porque cuando hacemos eso caemos en este truco, ¿no? De, pues me instalo esta aplicación para leer mejor, los resúmenes, los trucos, los hacks. No hay hacks, no hay trucos, es una cosa, es simplemente hacerlo y ya está. Y es radicalmente simple y ahí radica su complejidad. Que no podemos introducir complejos libidinales, no, es sentarse y hacerlo. Y eso implica una experiencia que creo que tiene mucha importancia en los procesos de agenciamiento y de la libertad, que es el de la fricción y la frustración. Que creo que cuando de manera un poco vertiginosa en el presente nos acercamos a una minoría de edad global, que es la sensación que yo tengo un poco y creo que se tiene, que hay una minoría de edad muy fuerte, es porque nos estamos volviendo completamente ajenos a la capacidad de lidiar con la frustración y la fricción. Y creo que hay algo muy potente en tener la capacidad de hacerse cargo de la frustración y la fricción. Y darse cuenta que las cosas se hacen haciéndolas. Y cogiendo esta conciencia de sí, estando presente en ese momento, vamos construyendo una capacidad que se traduce, porque al final el ejercicio definitivo es tener la capacidad de atravesar el ejercicio, de volverse una persona virtuosa, un trabajo ético, ¿no? Por eso los griegos, que ahora veremos a esto último, decían que hay una dimensión ética en todo esto. Porque, y esto es muy importante, sin querer caer en una disciplina fascistoide y gimbro, creo que para poder intervenir en el mundo es muy importante que nos cultivemos a través de la frustración, de la fricción, también del goce. Ojo, o sea, no todo es tampoco un martirio. Cuando uno... Porque aparte sentimos que la fricción y la frustración es una cosa como muy monolítica, como muy absoluta, muy grande, muy colosal, pero de repente nos damos cuenta de que quizás... Yo de verdad os recomiendo el ejercicio. Cuando sintáis mucha frustración o fricción, pensad cuántos minutos lleváis sintiendo esa fricción. Porque quizás son solo 15 minutos, ¿eh? O sea, a veces el rollo es que tenemos que aguantar media hora de frustración. ¿Media hora? Que si lo piensas en estos términos, se vuelve nada, ¿no? Pero de verdad que la plasticidad a través de la fricción funciona. Y por último, esta es un poco la conclusión a la que quería llegar, es la idea del cuidado de sí. Esta idea griega tan importante, esta idea que aparece en la filosofía en el siglo XX, ¿no? La idea del cuidado, que introducida, por mucho que nos moleste a alguna gente, por Heidegger, y luego tan explorada por Michel Foucault, y por lo que será todo el pensamiento feminista, etc. Pero la idea del cuidado, que trabaja en los últimos seminarios Michel Foucault, y trabaja la idea del cuidado de sí. ¿Por qué le interesa esto, no? Porque la ascesis que estamos usando, luego el cristianismo lo usa para decir ascesis, ascetismo, renuncia, y se entiende que la ascesis, el ejercicio en el mundo cristiano, es la renuncia al propio placer, la denostación del cuerpo, la examinación de la culpa, ¿no? Entonces, Foucault quiere recuperar un sentido de ascesis, de cuidado griego, donde se entiende que esto es muy potente para Foucault y muy importante. Cuando nos ponemos en forma, no queremos cumplir un mandato médico, no queremos disciplinar el cuerpo, no queremos disciplinar la mente. No es un mandato médico, así como deberíamos decir nosotros, no debe ser un mandato productivo o un mandato consumista, sino un mandato del cuidado de sí, ¿vale? Porque creo que hemos llegado a un punto un poco peligroso en la contemporaneidad, que es como que siento que hay un péndulo gigante, ¿no? Siempre. Y durante mucho tiempo tuvimos este discurso de
hace unos años, ¿no? Hace unas décadas de te tienes que querer a ti mismo para querer a los demás, cuídate, si no, no podrás cuidar a los otros. Y ahora estamos en otro punto que es, se foda, cuidarse a uno mismo es un acto productivista, ¿no? Y nos hemos ido al otro extremo. Pues lo que aquí pues, estamos proponiendo es una cosa como mucho más vinculada a cierto trabajar la virtud tranquilo, a cierto ponerse en forma en un sentido espiritual, que es el sentido griego, que dice así: hay una dimensión ética en tratar la propia vida como una obra. Como una obra. Y esto es muy bonito, porque de alguna manera entiende que somos libres, pero no esta libertad capitalista de hacer lo que me dé la gana. No, no, no. El cuerpo y la mente tienen unos límites, y sobre estos límites me cultivo, me creo como obra, me produzco. Y creo que hay una potencia muy interesante, porque para intervenir en el mundo, políticamente, éticamente, hace falta conocer las propias capacidades y cultivarlas. Esto es una idea que ha atravesado la historia de la ética, y creo que está bien recuperarla, y no está mal decirlo. Creo que está bien. Y que hace falta, y podemos decirlo, autoconocimiento para la buena vida. Sin autoconocimiento, lo que hay es un vivir como un pájaro ahí, como un pollo sin cabeza, que se va llevando palos de todos los lados y no entiende por qué. Es decir, para la buena vida, ¿no? Esto lo decía María Zambrano, no es enteramente desgraciado aquel que tiene la capacidad de contar su propia historia. Y para contar la propia historia hace falta un autoconocimiento. Es así de sencillo. Sin autoconocimiento no hay buena vida. Que por cierto, hablando de María Zambrano, si os apetece leerla, os vengo a recordar que el día 14 de enero se cierran las inscripciones para leer Filosofía y Poesía, una obra donde empieza a dibujar su razón poética, y la vamos a estar leyendo en el club de lectura, que espero que vengáis todas. Si lo ves después del 14 de enero o no quieres conectarte en directo a las sesiones, no te preocupes, también no te preocupes, también te puedes conectar y puedes entrar al club de lectura con una opción más económica que no entra en directo. Y nada, que la verdad es que tengo muchas ganas de leer colectivamente esto, de que me contéis cuál es vuestra experiencia con la lectura, pongamos en común y veamos qué hacer, y decidamos también lo que será la siguiente lectura, que la verdad que me apetece muchísimo. Y nada, os quería lanzar esta invitación por aquí. Que continuando, y para cerrar, la conclusión de todo esto que yo quería contaros es que os invito a ejercitaros, a cultivaros como personas, es decir, a crear una obra, no en un sentido delirante, sino en un sentido mucho más cotidiano, que es lo que al final la vertiente griega creo que es lo que hay que recuperar de ellos. Porque es importante este cuidado de sí y este cultivarse para no caer en discursos de tratarse como una empresa y volverse en esta productividad delirante identitaria, pero tampoco caer en esta inmediatez inmovilista que nos vuelve incapaces de hacer nada, que nos vuelve amebas de los flujos del mercado, que perdemos toda la capacidad de agenciarnos, de actuar, de intervenir en el mundo. Porque debemos de intervenir en el mundo, porque el mundo necesita de nuestra intervención. Tenemos que intervenir éticamente, tenemos que intervenir políticamente, tenemos que intervenir metafísicamente, ¿no? Hay una responsabilidad en el ejercicio de ser humano que creo que no podemos... Hay que parar de delegarlo, hay que parar, porque a mí me preocupa mucho esto. O sea, hace falta tener cierta sensación del límite físico, mental, cierta concentración, cierta capacidad de estar presente. Y eso pasa por ejercitarse poco a poco, ¿no? Esta idea de askesis, ejercitarse en un sentido holístico, en un sentido total casi, ¿no? Y esto no pasa por hacer un cambio radical y leer 8 horas, ir al gimnasio 5 días a la semana. Pasa por ir cultivándose, por ir acostumbrándose a la frustración, a la fricción, a sentir cierta sensación de que podemos decidir, en parte, qué queremos devenir. ¿En qué queremos convertirnos? En un sentido, como decía antes, siendo consciente de los propios límites, porque lo bonito del cuidado de sí es que no es una idea de libertad delirante que dice, lo puedo hacer todo con dinero. No, no, no. Dice, poco a poco te puedes ir convirtiendo en una persona virtuosa. Y eso tiene mucho valor. Y en esta plasticidad y en este estar presente
hay un goce muy fuerte. Porque no es solo el goce del ejercitarse, porque hay goce en ello, porque cuando se aprende a superar la frustración y se va aumentando la capacidad que tenemos y sentimos que somos capaces, sentirse capaz. ¿Hay algo más gozoso que sentirse capaz? De verdad que, que no podemos infravalorar el sentimiento de sentirse capaz. Sentirse capaz de atravesar un texto y haber entendido y aprendido algo. Sentirse capaz de hacer 10 pull-ups, o sea, de hacer 10 dominadas. De verdad que es que sentir esa capacidad es algo que nos vuelve más humanos. O como mínimo, no sé si nos vuelve más humanos, pero nos vuelve, hace de nuestra vida una cosa más placentera. Porque además, al aprender a concentrarnos y estar presentes, se traduce en poder escuchar más al otro cuando nos habla, en poder pasear por la calle estando más consciente del espacio que ocupamos y no estar como simplemente yendo de punto A a punto B. Pasa por escuchar de una manera más atenta, es decir, nos otorga la capacidad de ser intencionales con nuestra atención y nuestras capacidades. Y de esta manera, como decía Simone Weil, podérselas regalar a quien las respeta. No hay nada más bonito que tener cosas para regalar a las personas que respetamos. Pues estar presente es la más importante de ellas. Así que nada, gracias por haber escuchado hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, me gustaría saber genuinamente qué piensas de esto, de este formato un poco más híbrido. Y nada, un placer teneros por aquí, un placer estar aquí de nuevo. Gracias. Chao, chao.